cámaras porque vamos a discutir juntos este caso clínico. Entonces, bueno, el título son 2 capítulos del libro que los estamos dando juntos. Se llama, es lo que es las alteraciones en el ciclo y la metrorragia en las diferentes etapas, porque ahora les vamos a mostrar más o menos cómo son 2 capítulos que están separados didácticamente, pero que en la práctica en realidad lo van a ver juntos y es difícil diferenciarlos. Yo les subí al campus un consenso de Fastweb que he sacado varios conceptos de ahí y que me gustaría que lo lean porque realmente está muy didáctico y, como les digo, es un tema que les va a tocar con mucha frecuencia verlo. Entonces, si ustedes lo llaman a la guardia y le dicen, hay una paciente simplemente que está sangrando, lo único que ustedes pueden ver es que está sangrando. Entonces, vamos a poner el caso clínico, una paciente de 23 años que acude porque presenta una hemorragia vaginal abundante luego de un atraso menstrual de 45 días. En los últimos meses refiere menstruaciones cada 19 o 40 días de 5 a 7 días de duración. Son abundantes y con coágulos. Nuligesta, según el interrogatorio sobre su historia menstrual, señala que su menarca fue alrededor de los 12 años y que durante los 2 años siguientes sus menstruaciones fueron totalmente impredecibles. Luego se regularizaron y menstruaba más o menos cada 25 a 31 días sin dolores ni coágulos. Tiene relaciones sexuales esporádicas desde los 17 años sin pareja estable, refiere utilizar preservativo, aunque no siempre como un método anticonceptivo. Y, como vemos, no ha quedado embarazada. Refiere haber tenido una infección que fue tratada con antibióticos inyectables. No refiere estrés ni escolar ni laboral, no realiza actividad física ni ejercicio intenso, y hace un mes que inició una dieta por obesidad moderada. Dentro del examen físico vamos a ver una talla de 1,58 con un peso de 94,300, vemos que es un índice de masa corporal elevado, la tensión arterial normal, presenta acné facial, tendencia a la distribución masculina del vello, las mamas son SP y el resto del examen ginecológico dentro de lo normal. Entonces, ustedes se preguntan, ¿qué es esto? ¿Lo catalogo como una metrorragia? Y ahí me gustaría que alguien habilite su micrófono y me diga qué es lo que significa metrorragia. Es un sangrado que no es correspondiente al de la menstruación, ¿sí? Sangrado que tiene un origen ahí del tracto genital, pero que no es el propio sangrado de la menstruación. De la menstruación, muy bien. ¿Y qué significaría etimológicamente, digamos, metro y ragia? Muy bien lo que estuviste comentando. A ver, voy a dejar un ratito de compartir pantalla. ¿Qué es lo que etimológicamente significa, digamos, metro y ragia? Un sangrado del útero, metro de matriz. Metro de matriz y ragia sangrado del útero. Perfecto. Y yo les pregunto, para ustedes tener la seguridad de que esa es una metrorragia, además de lo que vamos a ver, las causas y todo que después vamos a charlar, ¿qué es lo que tendrían que confirmar ustedes para decir es una metrorragia? Que viene del útero. Que viene del útero. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras cosas descartarían? Un sangrado vaginal. Un sangrado vaginal, perfecto. ¿Alguna lesión perfecto. O algo en la vagina o si no en la vulva? Ajá, muy bien. Buenísimo. Que no es un sangrado del ano. Perfecto. Vos sabés que muchas veces ha pasado eso, de que de pronto son pacientes que están tratados tal vez como si fuera una metrorragia con hormonas o con algún tratamiento y en realidad son unas hemorroides sangrando, ¿no es cierto? O más difícil tal vez poder
confundirlo, pero también inclusive podría llegar a venir de vejiga, a veces una cistitis hemorrágica. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros para decir es metrorragia, es decir, bueno, esto, como ustedes muy bien lo vieron, viene del útero, y entonces ahí ya vamos a ver un poquitito cómo podríamos saber que realmente viene del útero. Eso es una de las primeras cosas. Lo siguiente que tenemos que ver es decir, ¿es una alteración del ciclo menstrual? Y ahí me gustó mucho cuando también el que no vi realmente quién era el que había contestado, que decía, bueno, ver si sería todo lo que no se refiere a una metrorragia, digamos, que no se refiere a una alteración en el ciclo. Entonces ya vamos a ver que hay alteraciones del ciclo menstrual que las vamos a definir, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver si es un ciclo realmente relacionado a la menstruación o es un embarazo que está complicado, ¿no? Una amenaza de aborto y todas las cosas que oportunamente vamos a estudiar en cuanto a las complicaciones del embarazo. Entonces, todas esas cosas tendríamos que nosotros saber. Y yo quiero que vayan pensando en su mente, porque después vamos a tratar de definir el caso clínico. ¿Qué es lo que le preguntarían? Vayan pensando mientras vamos desarrollando la clase, ¿qué le preguntarían a esta paciente? ¿Cómo harían el examen físico y qué cosas deberían evaluar en ese examen físico? Y obviamente qué estudios complementarios le realizaríamos para poder responder a esta pregunta que nos estábamos haciendo. Y entonces ahí me gustaría comenzar definiendo lo que es un ciclo bifásico. A ver si alguien me puede ayudar diciendo qué significa ciclo bifásico. Es un ciclo que está formado por dos fases divididas por la ovulación. Perfecto. Primero la folicular y después la lútea. Perfecto. Es la ovulación lo que hace que ese ciclo tenga dos fases, como muy bien dijiste, una proliferativa, donde prolifera el endometrio debido a los estrógenos, una o folicular también se llama de estas tres maneras, o estrogénica, porque es el estrógeno el que hace crecer o proliferar el endometrio, y va creciendo, como vemos acá en la imagen, el folículo, que es el que produce el estrógeno y que a su vez va haciendo que ese estrógeno crezca el endometrio, ¿no es cierto? Y la segunda fase, o secretoria, o lútea, porque ya es el cuerpo lúteo que vemos ahí, que es el que va a producir la progesterona, o fase progestacional. Entonces, ¿qué es lo que no sería un ciclo bifásico? A ver si recuerdan lo que no sería un ciclo bifásico. Un ciclo donde predomina solamente una fase y no hay ovulación. Ajá. ¿Y cómo se llamaría entonces ese ciclo? Anovulatorio. Anovulatorio o monofásico, ¿no? O monofásico, muy bien. ¿Y qué predomina? ¿Qué hormona predomina? Los estrógenos. Estrógeno, exactamente. Todo ese ciclo hay solo estrógeno, no hay progesterona. ¿Y qué va a pasar con ese endometrio? No hay proliferación. No. A ver, pensemos, ¿qué pasaría? Hay una proliferación ¿cómo? Aumentada. En exceso. Excesiva, claro. En exceso, ¿no? O sea, prolifera demasiado. Hay mucho estrógeno, entonces este endometrio, que normalmente tendría que crecer, va creciendo demasiado. Ténganlo en cuenta, porque ahora vamos a ver, cuando vemos los ciclos monofásicos, cómo se pueden desarrollar. Entonces, vamos a tener solo estrógenos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de un ciclo bifásico? Bueno, acá nosotros vemos la temperatura basal. ¿Qué les llama la atención y por qué en realidad esa curva es así? ¿Recuerdan?
aumenta la temperatura luego de la ovulación y se mantiene toda la segunda etapa. Exactamente. ¿Y cuál es el causante de ese aumento? ¿La progesterona? La progesterona, exactamente. La progesterona aumenta la temperatura corporal, más o menos en 1/2 grado, y vemos ahí, ya no se usa mucho el control de la temperatura basal, pero algunos que están realmente queriendo conocer su ciclo y demás, pueden llegar a veces tomarse la temperatura basal, y esa es la típica gráfica de un ciclo bifásico donde primero está el estrógeno y después en la fase progestacional va a aumentar la temperatura. También podemos, sí. Perdón, cuando se produce la ovulación, ¿hay un aumento de la temperatura mayor a todo el ciclo, a toda la fase de progesterona o no? ¿O se mantiene ahí 1/2 grado? No, así como es la gráfica, generalmente, por ejemplo, si tenés, uno pone un papel, digamos, ¿no es cierto? ¿Viste no sé si se ve el puntero. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, esta rayita, digamos, ponele que yo en muchos años antes siempre le hacíamos tomar la temperatura porque no teníamos otros métodos de diagnóstico más certeros, ¿no? Si vos pones un papel acá, por ejemplo, tapando una hoja, tapando esta mitad de abajo, vas a ver que todo esto desaparece, lo tapás y te queda todo por arriba. Generalmente, ¿qué ocurre? El día previo a la menstruación baja la temperatura y el día siguiente se menstrua. Esto es el descenso de la progesterona y ahí viene la deprivación. Entonces, vas viendo que la primera mitad generalmente está todo por debajo con sus variaciones, como vemos. Por eso tiene que ser, se llama basal. ¿Por qué? Porque es en condiciones basales, es decir, la persona que se la está tomando no tiene que ir, lo ideal se les recomienda tener el termómetro en la mesa de luz y si es posible ni siquiera ir al baño. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a movernos o ni que hablar si comemos algo, la temperatura obviamente se eleva. Esa es una temperatura sin actividad física mínima en condiciones basales. Y entonces lo ideal es, bueno, bucal o rectal, como para que sea la temperatura interna, digamos, y no la axilar, que por ahí se ve más modificada por el ambiente que nos rodea. Entonces ahí vamos a ver francamente una diferencia por lo menos de 1/2 grado en todo el promedio, como podemos estar viendo ahí, ¿no? Y eso en realidad para pacientes que a veces quieren quedar embarazadas es muy importante poder realmente conocer a veces su ciclo y una forma sencilla de poder realmente saber si hay ovulación o no hay ovulación. La progesterona, que se haría a la mitad del ciclo progestacional, entre el 21 y el 24 del ciclo, con un valor mayor a 3 nanogramos, ya podemos decir que hubo ovulación porque tenemos la progesterona en un valor ya más elevado. La ecografía, podemos hacer un monitoreo de ovulación por ecografía, donde vamos a ver el folículo que puede ir creciendo hasta que llega más o menos a 2,2 centímetros, 22 milímetros aproximadamente, y después se va a ver el cuerpo lúteo, que es totalmente irregular y como tiene una estructura más heterogénea por el contenido que tiene, ya no es tan econegativo como previamente, que es líquido lo que contiene, ¿no? Y se usa mucho, especialmente en los tratamientos de esterilidad, se usa mucho la ecografía seriada como para ver el momento de la ovulación. Y las tiras reactivas de LH, que es como los test de embarazo, pero que viran, que cambian cuando está ese pico de LH, que sería el día previo a la ovulación. También, sobre todo, se usa en tratamientos de esterilidad como para programar una relación, digamos, en los días específicos. Bueno, entonces,
Cuando hablamos de las alteraciones de este ciclo, podemos tener alteraciones en el ritmo y en la cantidad. ¿Recuerdan entonces cuál es el ritmo normal de la menstruación? Entre 21 y 35 días. Perfecto. Es 28 más menos 7, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, 28 más menos 7 que va a dar 21 a 35. ¿Cómo se llama el ciclo que es en menos de 21? Polimenorrea. Polimenorrea, entonces, y oligomenorrea sería más de 35, y si no, de 35 ¿a cuánto sería la oligomenorrea? Hasta 90. Menos de Hasta 90. 90, exactamente. 35 a 90, oligomenorrea, más de 90, amenorrea. La cantidad en realidad es de 25 a 55 ml. Esto es obviamente difícil de poder evaluarlo, pero generalmente podemos preguntarle a la paciente cómo es realmente, si tiene coágulos. ¿Y por qué es importante saber si tiene coágulos? Porque la sangre menstrual normalmente tiene una sustancia anticoagulante. Entonces, cuando la sangre es más abundante de lo que esta sustancia anticoagulante alcanza, empieza a coagularse. Entonces, generalmente, si nosotros le preguntamos a la paciente, ¿tiene coágulos?, podemos pensar de que la cantidad es más abundante de lo normal. Otra de las cosas que podríamos evaluar es, por ejemplo, si es una paciente que tiene anemia. También pueden haber anemias de otras causas, pero si nos dice que sangra en forma abundante y además vemos que tiene una hemoglobina, un hematocrito bajo, podemos verlo. Y por supuesto, obviamente, después cuántas veces se cambia el apósito, ver cuántos días le dura y todo ese tipo de preguntas que vamos a hacer. ¿Cuál es la causa de la hipomenorrea? Bueno, pueden haber sinequias, que podría ser, por ejemplo, por un legrado o alguna cirugía, una histeroscopía, algo donde se haya destruido gran parte del endometrio, entonces se pega, por así decirlo, se sinequia el útero y ahí vamos a tener o una hipomenorrea o una menorrea. De causa iatrogénica, lo más frecuente va a ser los anticonceptivos. Le decimos iatrogénica, pero en realidad sería por medicamentos, ¿no? Los anticonceptivos que vienen hoy en día de baja dosis, prácticamente el sangrado puede llegar a un día y ser muy, muy escaso, o 2-3 días, pero realmente la cantidad es francamente disminuida. Hipoplasia uterina, por ejemplo, si es una hipomenorrea ya primaria, desde que comenzó a menstruar, menstrua muy, muy poco y vemos que tenemos un útero muy pequeño y posiblemente sea alguna alteración en el tamaño del útero que no permite que ese endometrio, digamos, tenga la superficie suficiente como para poder producir ese desarrollo endometrial. Infecciosa, a veces una endometritis puede dejar parte de una sinequia o destruir el endometrio, y causas extragenitales que pueden ser causas hormonales que hagan que el ciclo se vea alterado. Bueno, la hipermenorrea obviamente es el aumento en la cantidad, que puede ser aumento de la cavidad, por ejemplo, un útero que ya tenga o miomas, que hace que la superficie sea mayor, o una adenomiosis, por ejemplo, que ya van a ir viendo, pero les voy mencionando. La multiparidad, a veces el hecho de haber tenido muchos hijos, es un útero muy distendido y con menos capacidad contráctil. La dificultad en la contracción miometrial por diferentes causas, pero especialmente también los miomas no permiten que ese útero se contraiga porque tiene ahí en su pared, dentro del miometrio, va a tener ese mioma que dificulta
Las causas infecciosas también pueden traer hipermenorrea o causas extrauterinas que, como veíamos, a veces los ciclos monofásicos, por ejemplo, nos pueden dar después, ya vamos a ver, alguna alteración hormonal que haga que o no menstruen o menstruen muy poco o que se menstrue en mucha cantidad. Bueno, entonces... Profe. Sí. Una pregunta, me quedó la duda cuando con Sí. el libro. La parte esa de dificultad para la contracción, ¿por qué da un aumento en la cantidad de sangrado? Mira, el tema en realidad es así. Viste que siempre está ese error de pensar de que ustedes no lo tienen, obviamente, porque están en este tema, pero las pacientes, la mayoría, bueno, cree que a ver, voy a dejar un poquitito de compartir. La mayoría de las pacientes lo que cree es que, bueno, es una cantidad de sangre, como algunas inclusive piensan que se acumula y demás, ¿no? Obviamente ustedes no, y que esa cantidad de sangre se tiene que eliminar. En realidad ustedes saben que los vasos espiralados, bueno, van a estar ahí como preparándose y ese endometrio preparado para el embarazo, para anidar el embrión. Cuando se desprende la capa interna del útero, el endometrio, lo que va a ocurrir es que obviamente va a desprenderse, van a quedar esos vasos abiertos y la contractilidad del útero hace que esos vasos puedan, digamos, dejar de sangrar, puedan cerrarse. Entonces, si tenemos una pared debilitada o un útero que realmente no puede contraerse como para que esos vasos no se contraigan, ¿por qué? O porque tenemos una pared muy gruesa o porque tenemos un mioma que se interpone, digamos, todo lo que disminuya la contractilidad hace que esos vasos sigan sangrando, ¿no? Ese es el mecanismo que yo, para explicárselos en forma práctica a las pacientes, le digo, es como si ustedes tienen una herida y la comprimen, y cuando la comprimen, obviamente va a dejar de sangrar o va a sangrar menos, ¿no es cierto? Si se deja libre, entonces va a ser diferente. Así que ese es el mecanismo por el cual va a dejar de sangrar. Entonces, ¿qué pasa con los ciclos monofásicos? Como habíamos visto, que bien definieron, que obviamente son ciclos anovulatorios. Vamos a tener varias variedades. El breve, ¿qué pasa? Varios folículos van creciendo, es decir, es un ciclo en el cual empieza un folículo a crecer y no rompe, no se produce la ovulación. Entonces, otro folículo comienza a crecer y sigue tal vez hasta un cierto tamaño, pero fallan los mecanismos por los cuales se produce el pico de LH o algún mecanismo de todo el ciclo que ustedes ya bien estudiaron va a fallar. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos muchos folículos que van a estar en crecimiento y entonces esto lo que va a dar es una amenorrea. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener estrógeno de diferentes folículos y nunca llega el momento en que deprivan y baja el nivel hormonal como para que se produzca la menstruación. Entonces, cuando es breve, es decir, que son varios los que van teniendo periodos cortos y se van superponiendo, vamos a tener una amenorrea. Cuando es mediana, es decir, un folículo tal vez se desarrolla por 26, 27, 28 días, vieron que de 21 a 35 se consideraría normal, más o menos, la fecha de la menstruación. ¿Y qué pasa con este folículo? Involuciona, en vez de romper, involuciona. Al involucionar, se produce la deprivación y esta paciente aparentemente tiene su ciclo menstrual
que no es de 28 días, por ahí una vez de 23, por ahí de 32, pero obviamente va a tener una esterilidad. ¿Por qué? Porque no está ovulando. Y Profe, la prolongada, sí. entonces en el mediano, ¿hay cierta liberación de progesterona o no? No, nada. Solamente hay estrógeno. En todos estos ciclos monofásicos hay solo estrógeno. Eso es una de las cosas que ustedes tienen que saberlas bien. ¿Por qué? Porque de la forma en que vamos a tratarla nosotros, ¿qué les parece? ¿Cómo la trataríamos? Dándole progesterona. Perfecto, dándole progesterona. Nosotros, todos los ciclos monofásicos, cuando nosotros vemos que es una paciente, bueno, no es el tema, pero dividiríamos en dos. Si es una paciente que quiere quedar embarazada, que está tratada por esterilidad, ya cuando tengan la clase de esterilidad el doctor les va a explicar, le induciríamos la ovulación, le daríamos algo como para que rompa el folículo. Pero si estamos hablando de una paciente que simplemente tiene esta siguió desarrollándose y aunque tenemos una fecha más o menos en la etapa que tendría que menstruar, no solamente que va a tener esterilidad, pero sino lo que clínicamente le va a hacer el motivo de consulta es que va a ser una menstruación muy abundante. Entonces, si nosotros le damos artificialmente, le hacemos la progesterona en la segunda mitad del ciclo, a menstruar cada 28 días, si se lo damos a partir del día 10 del ciclo, 16, como le damos por 10 días, al segundo día menstrua, va a menstruar cada 28 días y va a hacerlo en forma normal y la cantidad va a ser normal. O sea que siempre que tenemos un ciclo monofásico, el tratamiento va a ser progesterona en la segunda mitad del ciclo, ¿no? Y cuando es prolongada, va a ser un folículo persistente que va a ser de 6 a 8 semanas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una metrorragia después. Es decir, esta paciente tuvo un folículo persistente, tal vez si nosotros le hacemos una ecografía, es una paciente que no está menstruando hace 60 días, y le hacemos una ecografía y va a tener una imagen folicular de 4 centímetros y medio, y lo que va a hacer después, en el momento que deprive ese endometrio que creció durante todos esos meses, va a tener una metrorragia. Y lo que es peor de todo, acá vemos cómo el endometrio, bueno, va a crecer, y lo peor de todo con estas metrorragias es que duran muchos días. ¿Por qué? Porque ese endometrio en general no se puede desprender completo. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos que lo van a irrigar no alcanzan a irrigar toda esa cantidad de endometrio. Entonces, se empieza a necrosar. Una parte del endometrio se necrosa y cae. Después se necrosa otra y se desprende. Entonces, capaz que es una paciente que si no la tratamos va a estar 20 días sangrando. Y es lo típico después de un tiempo prolongado de no menstruar. Si nosotros vimos que tiene un folículo persistente, por ejemplo, y después la dejamos librada a su evolución, va a comenzar a sangrar y generalmente hace un sangrado muy abundante y muy prolongado. Así que vemos que realmente cómo se puede ir desarrollando o manifestando clínicamente según cómo sea el comportamiento de esos folículos. No sé si hasta acá se va entendiendo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Una pregunta, para el tratamiento se necesita saber el día del ciclo para darle la progesterona, pero cuando tiene amenorrea, ¿cómo sabemos los días del ciclo? Claro. Si está con amenorrea, nosotros lo que podemos hacer es
o hacerla menstruar, pero si no, lo que le podemos hacer, porque generalmente estas amenorreas van a tener suficiente estrógeno. Entonces, si nosotros le damos progesterona sin menstruar, obviamente, ya vamos a ver los estudios, siempre descartamos el embarazo, le hacemos una beta-HCG para siempre, en estos casos vamos a tener, si tenemos una alteración importante, lo primero que tenemos que hacer es descartar un embarazo, porque o puede ser una amenaza de aborto, o puede ser, si está en amenorrea, que esté embarazada en realidad, ¿no? Pero descartado el embarazo, si está en amenorrea, nosotros lo que podemos hacer es darle simplemente la progesterona por 10 días, y después, sin contar que sea la segunda mitad del ciclo, y entonces le hacemos 10 días de progesterona, y al segundo día va a menstruar, de paso le estamos tratando esa amenorrea y también vamos a prevenir de que sea ese sangrado tan abundante, porque la progesterona controla y le hace la oposición al estrógeno y controla, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer, y cuando estudian amenorrea, recuérdenlo, hay amenorreas más graves en las que no hay estrógeno y entonces no van a responder a la progesterona, y hay amenorreas en las que tenemos suficiente estrógeno y sí responden con la progesterona a la amenorrea. Cuando estudien amenorrea van a ver que hay una prueba de la progesterona que se hace como para ver si hay estrógeno o no. Pero como acá son ciclos monofásicos, anovulatorios, en los que sabemos que el mecanismo es y es que tenemos folículos, digamos, persistentes y que tenemos estrógeno, entonces vamos a darle progesterona. ¿Y qué pasaría si le damos la progesterona y no menstrua? Y bueno, ahí sí tendríamos que empezar a estudiar otras causas que podrían llegar a ser esa amenorrea y ya no va a ser un ciclo monofásico. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, profe, ahora hablaríamos de lo que es una hemorragia uterina anormal. Profe, Y como bien, sí. perdón, yo no entendí muy bien cuál es Sí. la fisiopatología de todo eso, porque si hay estrógeno, no es suficiente para producir la retroalimentación positiva de LH. Claro, eso es lo que está pasando. Algo falla como para que no, en todo ese digamos, mecanismo de retroalimentación, por ejemplo, podemos tener un hipotiroidismo o un síndrome de ovario poliquístico, alguna causa que haga que el pico de LH no se produzca, entonces no hay ruptura folicular, ¿está? Estas son causas en general funcionales que hacen de que algo secundario, algo digamos externo, que puede ser alguna otra alteración hormonal, y ahí vamos a ver un poquitito en el caso clínico que les estuve mostrando al principio, lo vamos a discutir, pero es alguna causa hormonal extrínseca, o por ejemplo, el exceso de ejercicio. A veces el exceso de ejercicio hace que haya un bloqueo de la globulina transportadora de estrógeno, y entonces hace de que no se produzca la cantidad o sea, bloquee el pico de LH, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos tal vez una amenorrea que sea muy delgada la paciente, por ejemplo, a veces lo que no tenemos es la grasa suficiente y el colesterol suficiente como para que sea la materia prima como para producir el estrógeno en cantidades suficientes como para que llegue el momento en el que ese estrógeno haga que se produzca el pico de LH, ¿no? Son todas cosas que lo que hacen es bloquear ese pico de LH, como si fuera un anticonceptivo, por ejemplo, que lo que hace es bloquear el pico de LH, por eso no se produce la ovulación. Entonces, lo que no
produce es la ruptura del óvulo y no hay progesterona. Entonces, en todos estos ciclos monofásicos hay algo que está impidiendo que se produzca la ovulación. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bárbaro. En cambio, es muy distinto esto que vamos a ver ahora. Eso serían alteraciones en el ciclo menstrual, como veíamos, que puede ser monofásico o bifásico. Es decir, acá como vemos, ya una hemorragia uterina anormal. Si sangra mensualmente en cantidades normales como episodio final de un ciclo bifásico, ¿qué es? Es una menstruación. Fuera de estos parámetros es una hemorragia uterina anormal. Que lo que vimos anteriormente en los ciclos monofásicos no es una menstruación, es una metrorragia disfuncional por un ciclo monofásico. ¿Entienden? Vendría a ser una metrorragia. Menstruación, ¿cuándo hablamos de menstruación? Cuando es un ciclo bifásico, estrógeno, ovulación, progesterona. Eso es una menstruación. Entonces, fuera de eso, todo va a ser una hemorragia uterina anormal. Entonces, ¿qué pueden ser? Y acá, esto es lo que les dije que está sacado de un PDF de SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que tiene un protocolo muy lindo, que es sangrado menstrual abundante, que está subido en el campus. Entonces, podemos tener alteraciones en la regularidad, es decir, un sangrado uterino irregular, ausencia de sangrado menstrual, que sería la amenorrea, alteraciones en la cantidad, que sea un sangrado menstrual abundante o un sangrado menstrual escaso. Entonces acá nosotros ya tenemos una clasificación que podríamos decir simple, ¿no? En cantidad o en ritmo. El sangrado menstrual abundante o SMA, como son las siglas cuando a veces leemos algún artículo y demás, se define como una pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con la normal actividad física, porque pacientes mujeres que de pronto dicen, bueno, yo voy al gimnasio y no puedo ir al gimnasio porque esos días es imposible por esa cantidad, no puedo hacer una caminata, o emocionalmente o socialmente, porque a veces he tenido, por ejemplo, docentes que me dicen, yo estoy dando clase y de pronto siento que bajan coágulos y que tengo que salir de la clase, mancho la ropa, todo lo que empeore la calidad de vida ya es un sangrado menstrual abundante, que puede ocurrir solo o asociado a otros síntomas. Por ejemplo, puede haber dolor, puede haber algún otro malestar importante, pero es algo que es el motivo de consulta porque realmente le está preocupando y objetivamente ella siente que es un sangrado abundante. Entonces, en las alteraciones de la duración podemos tener un sangrado menstrual prolongado o sangrado menstrual acortado. Prolongado sería más de 7 días y acortados en general se consideran menos de 3 días, ¿no? Porque es de 3 a 7 días. O un sangrado irregular no menstrual, es decir, ella refiere que tal vez tiene su menstruación cada 28 días, por ejemplo, pero dice yo en la mitad del ciclo o en varias ocasiones tengo un sangrado que no se relaciona con la menstruación. Y tal vez identifican, si una les pregunta, le hace un buen interrogatorio, identifica que tienen periódicamente, cíclicamente, ya sea cada 26, 28, 30 días, algo que es de 3, 4 días que lo consideran la menstruación. Pero después, o es escaso, que se llama spotting, que es intermenstrual, o tienen 2, 3 veces en el ciclo menstruaciones, o también podría llegar a ser una sinusorragia, que es el sangrado, por ejemplo, después de las relaciones, que ellas lo refieren, que ya no estaría considerado acá, porque eso es un sangrado que viene del cuello por una patología orgánica,
por un cáncer de cuello, ¿no es cierto?, o una cervicitis muy importante, que también venga del útero, pero bueno, sea una causa orgánica tumoral específica, que en este caso sería, por ejemplo, un cáncer de cuello. Por eso tenemos que interrogar bien en qué condiciones, o si se produce después de hacer ejercicio, después de tener una relación, o en qué momentos es ese sangrado. Y sangrado fuera de la edad reproductiva, que podría llegar a ser un sangrado en una niña, por ejemplo, o obviamente después de la menopausia, que después ya lo vamos a ver. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las causas de este sangrado? En la infancia, por ejemplo, podemos tener las infecciones vulvovaginales. Capaz que es una chica que tiene una candidiasis muy importante, de que tiene inclusive a veces lesiones por rascado y bueno, mancha la ropa interior y que pueda llegar a ser una infección. O lo más clásico a veces en las chicas, los traumatismos, una caída en la bicicleta, o a veces inclusive puede ser, como dice ahí, por cuerpo extraño. Sí, a veces las chicas comienzan en esa etapa que inspeccionan su cuerpo y pueden introducir algo en vagina o lesionarse con algo, y bueno, siempre pensar en el abuso y demás, ¿no es cierto?, que son causas que tenemos que interrogar y descartar. La pubertad precoz puede ser también. Precoz se llama antes de los 8 años. Y acá, para poder saber si es una pubertad precoz o es un sangrado extraño, digamos, un sangrado que no es por un desarrollo hormonal, como sería una pubertad precoz, donde en la pubertad precoz sí tenemos estrógenos precozmente, sino son las otras causas, lo que tenemos que observar es si hay caracteres sexuales secundarios. No podemos hablar de pubertad precoz en una chica que comenzó a tener un sangrado que, por ejemplo, no tiene desarrollo mamario. Yo he visto, por ejemplo, una nena de 6 años que tenía un tumor funcionante de ovario, en el que comenzó a menstruar cada tanto, tenía un sangrado y tenía ya un desarrollo mamario. No era obviamente importante porque consultó bastante pronto, pero uno veía que el botón mamario ya estaba y que tenía un poco de desarrollo. Bueno, al hacerle el dosaje de estrógenos, obviamente es en valores anormales para su edad, están elevados, y con una cirugía de ese tumor funcionante de ovario se soluciona el problema. Otras causas pueden ser también de la pubertad precoz, que ya lo van a ver en su momento. Estrógenos exógenos, y esto acá puede llegar a pasar que la nena tome las pastillas por error de la madre. A veces encuentran alguna terapia reemplazo o unas pastillas anticonceptivas y se toman varias pastillas, y bueno, podría llegar a deprivar, ¿no es cierto? Y los tumores, que no son muy frecuentes afortunadamente, pero está el tumor botroide, que es un tumor que se puede dar en las niñas. Siempre hay que tener en cuenta cuáles pueden llegar a ser las causas, que realmente esto no es frecuente, pero puede ser un motivo de consulta en la guardia. No sé si vamos bien hasta acá. ¿Hay alguna pregunta de lo de la infancia? Bueno, seguimos entonces. Y acá vamos a empezar a diferenciar. Cuando ya es en la etapa de la madurez, es decir, cuando ya comenzaron las menstruaciones, lo primero que tenemos que descartar es la complicación del embarazo. Y como les decía anteriormente, y esto quiero que se lo graben para toda la cursada, porque toda paciente que está en edad fértil, lo primero que tenemos que descartar ante un sangrado, alguna menorrea o cualquier alteración importante que tengamos en sus ciclos, tenemos que descartar un embarazo, porque se puede dar de diferentes formas la amenaza de aborto o, bueno, las complicaciones de las hemorragias del primer trimestre, que ya las vamos a ver dentro de unos días. Entonces,
descartado el embarazo, en las adolescencias, ¿cuál es? Es la fisiológica, es la más frecuente. ¿Y qué pasa con la fisiológica? Es la inmadurez del eje. Y esto es una de las cosas que es importante que la tengan en cuenta. Son 3 años en los que todavía debe madurar el eje. Es decir, si nosotros vemos una chica que comenzó a menstruar a los 13 años, tuvo su menarca a los 13 y tiene 15, y la madre nos cuenta de que los ciclos son irregulares, que menstrua cada 45 días o por ahí cada 20, y son irregulares, en general nosotros tenemos que darle tranquilidad a esa chica y a la madre y decirle que hasta los 3 años desde la menarca pueden haber esas irregularidades, generalmente por inmadurez del eje, es decir, que esas hormonas se van a ir normalizando con ese tiempo. Si después de los 3 años seguimos con eso, podemos hacer algunos estudios hormonales, pero en general no hacemos nada. Si tenemos hipermenorreas primarias, es decir, una chica que desde que comenzó a menstruar, menstrua muy abundante, siempre tenemos que pensar en los trastornos de la coagulación. Entonces, ahí es muy importante el interrogatorio. En el interrogatorio, ¿qué vamos a preguntarle? Vamos a preguntarle si sangran las encías, si se hace hematomas con facilidad, si tiene, por ejemplo, algún sangrado por una epistaxis, ¿no es cierto?, por la nariz. Todo eso nos puede ir orientando y vamos a pedir un coagulograma completo como para descartar alguna alteración hematológica. El uso de anovulatorios es muy, muy importante en la madurez. ¿Por qué? Porque a veces lo toman mal, se olvidan de tomar las pastillas, muchas veces pueden tomar las pastillas del día después, por ejemplo, y tendríamos que pensar en que pueda hacer eso. Y por supuesto ya vamos a ver las causas orgánicas que son frecuentes, tanto en la madurez como en la perimenopáusica, tenemos que tratar de evaluarlo, ¿no es cierto? Y en la perimenopausia tenemos los ciclos anovulatorios también. Acá dice uso de anovulatorios, pero también serían los ciclos anovulatorios, perdón. Y las causas orgánicas que tenemos que sospecharla, que ahora vamos a ver cuáles son las causas orgánicas. Pero tanto en la adolescencia como en la perimenopausia vamos a tener con mayor frecuencia ciclos anovulatorios con las alteraciones que ya vimos de los ciclos monofásicos. Entonces, como decíamos, en la edad fértil, descartar lo que es el embarazo, en primer lugar, y acá esto me gusta mucho porque es una mnemotecnia que la tienen también ahí en el artículo ese, en el consenso que les he subido, pero podemos pensar en las estructurales y las no estructurales. Es decir, las estructurales, ¿qué van a ser? Las orgánicas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener algo que lo podemos objetivar con una anatomía patológica. Es decir, tenemos una patología que nosotros decimos es un pólipo, es una adenomiosis, es un leiomioma, un fibroma, como también se lo llama, o es un cáncer. Entonces, nosotros podemos ver una lesión, esa lesión la podemos mandar a anatomía patológica y vamos a tener la comprobación. Entonces, todo eso es orgánico. Lo que no es orgánico, entonces, eso es palma, pólipo, adenomiosis, leiomiomas y malignidad. Las no estructurales o funcionales, es decir, lo que está fallando es la ovulación, entonces es índice inespecífica porque muchas veces, aunque estudiemos todo, no encontramos la causa de esa anovulación o de ese sangrado.
la disovulación, es decir, estamos con los ciclos monofásicos, y iatrogénica cuando se toma alguna medicación que pueda alterar y producir un sangrado, las coagulopatías y las causas endometriales, que pueden ser, por ejemplo, una endometritis, alguna infección que pueda ser la causa. Entonces, ¿se entiende más o menos la diferencia entre lo orgánico y lo funcional? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, en la posmenopausia, ¿y a qué le llamamos menopausia? Recuerden que la menopausia es la última menstruación, pero cuando nosotros vemos un año después, ¿no es cierto? Un año en el que todo ese año la mujer no menstruó, entonces decimos retrospectivamente, bueno, su menopausia fue en tal año, en tal mes, ¿no es cierto? Un año después. Entonces, todo lo que sea después de ese año, generalmente en ese año pueden haber alteraciones en el ciclo por ciclos monofásicos, pero todo lo que sea después de ese año tenemos que investigarlo. ¿Qué es lo más frecuente? Es un endometrio atrófico, que la misma atrofia a veces produce ciertos traumatismos y hace que sangre. Esto es lo más frecuente. Pero ¿qué es lo que yo primeramente debo descartar? El cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque es lo que sería más importante y más grave, y entonces no sería bueno que nosotros dijéramos, bueno, sí, debe ser atrofia, y en realidad sea un cáncer de endometrio, pero estas serían las causas más importantes. Ya no pensamos en todo lo disfuncional, en los ciclos monofásicos y demás. ¿Por qué? Porque es una paciente que ya no tiene su ciclo hormonal, ¿no es cierto? Entonces es algo que debemos ya investigar. Pueden haber pólipos, pueden haber otras causas, obviamente todos los cánceres y demás, de cuello, por ejemplo, que pueda estar sangrando, pero esto es, cuando hablamos de endometrio, va a ser lo primero que tenemos que descartar, porque el síntoma del cáncer de endometrio es justamente bastante temprano, y es un sangrado después de la menopausia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es muy importante una buena anamnesis. ¿Qué tenemos que preguntar? Antecedentes personales, si hay antecedentes de cáncer, o si ha hecho algún tratamiento importante, si tiene alguna patología, por ejemplo, hormonal, tiene un hipotiroidismo, tiene un síndrome de Cushing, o fue diagnosticado con un síndrome de ovario poliquístico, si toma algún medicamento, si ha tenido algún otro sangrado. Todo eso es muy, muy importante, que nosotros podamos hacer una buena anamnesis, cómo venían sus ciclos, el método anticonceptivo, y todo eso nos va a ir aportando. Dentro del examen físico tenemos que ver la talla, el peso. ¿Por qué? Porque el bajo peso o un peso elevado pueden ser causa de alteraciones en el ciclo, de anovulación o de metrorragias. El examen ginecológico, que va a ser sumamente importante, y como ustedes ya bien lo dijeron, ¿no es cierto?, ver que realmente el sangrado venga a través del orificio cervical, como para decir, está sangrando el útero, es una metrorragia. Ver en ese útero que no esté aumentado de tamaño, que no sea irregular, ver la consistencia. Todas esas cosas las vamos a evaluar dentro de ese examen ginecológico. Dentro del laboratorio, obviamente, va a ser muy importante el hemograma para objetivar ese sangrado, a ver si realmente estamos en presencia de un sangrado que hasta puede ser tan grave que necesitemos internar a la paciente. Hacer un coagulograma, sobre todo en personas jóvenes, donde es muy difícil que una persona que vino menstruando normalmente tenga una alteración de la coagulación a los 45 años, por ejemplo, porque se hubiera manifestado antes, ¿no? Por eso, en general, en los primeros años lo pedimos, pero bueno, siempre es importante tenerlo en cuenta. Estudios hormonales, todo lo que esté relacionado con lo que podamos
evaluar de las patologías que ustedes van a ir después estudiando, bueno, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, son todas alteraciones hormonales que las estudiaríamos con hormonas específicas, que ya lo van a ver, siempre descartar con una beta-HCG el embarazo, como decíamos, y vamos a hacer cultivos si es que vemos que hay un flujo patológico que podamos sospechar que tengamos una endometritis que sea la que está sangrando. Obviamente dentro de los exámenes complementarios la ecografía va a ser fundamental y una histeroscopía si es que es necesario, o si vemos un mioma submucoso o vemos un pólipo, que podamos hacer un diagnóstico y tratamiento por medio de la histeroscopía. Entonces, como para ir finalizando, y esto me gusta mucho porque es un algoritmo que lo tienen en el libro, pero yo quiero repasarlo junto con ustedes. La paciente viene con una metrorragia, es decir, nosotros ya confirmamos que esto viene del útero. Le hacemos una buena historia clínica con los antecedentes personales y familiares, que también es importante saber qué pasó con la madre, si tuvo también una hipermenorrea, si tenía alteraciones en la coagulación, si tenía hipotiroidismo y demás. Todos los antecedentes son importantes. Le hacemos un buen examen físico y un examen genital. Si esa persona, si esa chica inició sus relaciones sexuales, obviamente vamos a descartar un embarazo pidiéndole la beta-HCG. Siempre tenemos que ser desconfiados en eso porque a veces pueden engañarnos, por eso si nosotros sospechamos, a veces dentro de los estudios igual le pedimos una beta-HCG porque a veces tal vez si vienen especialmente con la madre lo niegan y muchas veces es un aborto en curso y demás. Si es positivo, obviamente le vamos a hacer una ecografía para ver si es una complicación del embarazo, hacer un hemograma y bueno, pasaríamos ya al capítulo de las patologías de la gestación. Si es negativo o no ha tenido relaciones sexuales, haríamos una ecografía. Si no ha tenido relaciones sexuales, por vía transabdominal, con la vejiga llena para que se pueda ver bien, y si obviamente tuvo relaciones, lo ideal, aunque esté con el sangrado a veces, si no es demasiado abundante, puede ser una ecografía transvaginal. Un hemograma, un hepatograma, porque a veces también pueden haber alteraciones hepáticas que puedan traer trastornos de la coagulación y si es necesario, un coagulograma. La tratamos muchas veces para poder estudiarla mejor, a veces sino que esté con ese sangrado tan abundante, si no vimos en el momento sí que haya un cáncer, por ejemplo, de cuello, alguna patología, vamos ya a estudiarla de otra forma. Si vemos que el sangrado tal vez no vemos una causa orgánica, la tratamos y luego de la supresión vamos a pasar al otro, que es lo que teníamos allá. Entonces, vemos con las hormonas que le pedimos. Si están normales, si todo lo anterior, el hemograma, la ecografía, hepatograma, salió normal, ahí le pediríamos todos los estudios hormonales. ¿Qué le pediríamos? Una FSH, una LH, para ver si realmente tenemos una poliquistosis ovárica, por ejemplo, un síndrome ovario poliquístico, una prolactina, porque la hiperprolactinemia también puede dar un ciclo monofásico, le pedimos una TSH, para ver lo de la tiroides, y los andrógenos si es que vemos que hay hipertricosis o hay hirsutismo, ¿no es cierto? Si la TSH obviamente no da elevada, ya estamos en un hipotiroidismo. Si la prolactina da elevada, una hiperprolactinemia, que debamos tratar esos casos, y generalmente tratándolo ya el ciclo se normaliza. O si es un síndrome ovario poliquístico, también tendríamos que ver de tratarlo, que ya oportunamente lo vamos a hablar. Y si estos estudios dan normales y no vimos que haya nada orgánico en la ecografía, el PAP y demás, entonces vamos a decir es una alteración disfuncional. Si hay alteración en la coagulación ya es otro capítulo que lo trataríamos. Si usa anticonceptivos UDIU,
podemos pensar que hay un olvido, que hay una interacción, que tuvo vómitos, diarrea, que hizo que no se absorbieran los anticonceptivos y eso podría dar una deprivación, o un DIU que también pueda estar dando un sangrado anormal. Si tenemos enfermedades crónicas como infecciones o hay algún traumatismo y demás, debemos tratarlo. Y si vemos un quiste de ovario, por ejemplo, o algún tumor de ovario, si podemos ver que no tiene características de malignidad, que ya también lo van a ver oportunamente, que es un quiste simple, que puede ser un ciclo monofásico prolongado con un folículo persistente, la hacemos menstruar o repetimos en el postmenstruo. Si es que se desapareció, como en el 80% de los casos estos funcionales desaparecen, y si persiste o aumentó de tamaño, tiene alguna característica de sospecha, haríamos una laparoscopía. Bueno, ¿hasta acá se entendió? Es mucha información, ¿no es cierto? Pero piensen que recién estamos empezando con este tema, con todos los temas ginecológicos y muchas de estas patologías en los capítulos correspondientes después los van a ir, se van a ir desarrollando. Entonces, ¿cómo las trataríamos? Obviamente, si es una causa orgánica, corregimos la causa. Si es alteraciones en el ritmo, como veíamos, le dábamos progesterona, o si es una persona que está teniendo relaciones sexuales y no quiere quedar embarazada, si usa progesterona va a tener que usar otro método, entonces por ahí le podemos llegar a dar también anticonceptivos, que vamos a darle estrógeno y progesterona y que nos va a cumplir también la misma finalidad. Si hay alteraciones en la cantidad y es disfuncional, obviamente también igual al anterior damos progesterona o anticonceptivos. Si es disfuncional extragenital, por ejemplo tiroides, prolactina, ovario poliquístico, obviamente tratamos la causa. Y siempre, entonces, en las orgánicas, como vemos, tenemos que, si es un pólipo, si tenemos, por ejemplo, una sinequia o tenemos alguna, acá tenemos un útero con una cantidad importante de sangre que puede llegar a ser alguna patología que esté sangrando, o tenemos acá, por ejemplo, también vemos un mioma submucoso, trataríamos la causa siempre que sea orgánica. Y acá, hablando del tratamiento médico, tenemos varias formas de tratar. Los anticonceptivos orales, como le decía, que es en una persona que no quiera quedar embarazada. Si no es un ciclo monofásico y en realidad el sangrado es importante, también podríamos dar estrógenos, que es hemostático. Esto está descrito, pero no es lo que más se utiliza. En general usamos, si es ciclo monofásico, un progestágeno, o usamos anticonceptivos orales. A veces le damos anticonceptivos, por ejemplo, en dosis elevadas, 3 comprimidos por día hasta que corte el sangrado, y después va disminuyendo y persiste tomando anticonceptivos como para que no deprive pronto. Podemos dar, si es, por ejemplo, una persona que no quiera tener hijos y que hace, tal vez tiene una adenomiosis o alguna patología, por ejemplo, una coagulopatía o algo, y que nosotros lo que queremos es evitar que sangre mucho, le ponemos un DIU con levonorgestrel, que tiene progesterona siempre, o una paciente, por ejemplo, que haga ciclos monofásicos muy repetidos, porque sea obesa o porque alguna de las patologías que no, que repita los ciclos monofásicos y que desee una anticoncepción, el DIU con levonorgestrel es ideal, y los análogos de GnRH, que en realidad están descritos en el libro, no los usamos, son muy caros y tenemos otras opciones que son las anteriores, que son excelentes.
Entonces, tratamiento quirúrgico, obviamente, una histeroscopía si tenemos un pólipo o un mioma submucoso, la ablación endometrial, que es sacar todo el endometrio, se saca con una ansa, que ahora van a ver un poco como un videíto de cómo trabaja la histeroscopía. Sacamos toda la capa interna del útero, todo el endometrio, y esta paciente prácticamente tiene una hipomenorrea o una amenorrea, y se puede usar en pacientes, por ejemplo, a los 45 años, que ya no vayan a tener hijos y que evitamos una histerectomía y le estamos haciendo un buen tratamiento porque, bueno, prácticamente no va a menstruar después de esto y es algo mínimamente invasivo. O podemos hacer un legrado uterino, que de paso nos va a servir de biopsia, donde si hay un endometrio demasiado proliferado, lo debamos retirar y hacer una limpieza, por decirle, o obviamente una histerectomía si tenemos alguna patología orgánica, que un mioma, por ejemplo, que va a ser la solución definitiva. Entonces, como vemos, va a ser todos estos tratamientos para las patologías orgánicas específicas. Y cuando internamos, en el libro ustedes tienen varios esquemitas de en qué condiciones internar. Yo les diría en forma sencilla, en cada caso debemos evaluar. Si es una paciente que está descompensada, que está hipotensa, taquicárdica, con un hematocrito hemoglobina muy bajo, obviamente la vamos a internar, le vamos a hacer un tratamiento hormonal inyectable y le vamos a hacer una transfusión, ¿no es cierto? Si es una paciente que está compensada y que vemos que con el tratamiento pueda evolucionar bien, no sería necesario. Más o menos la clínica nos va a orientar hacia si deberíamos internarla o no. Entonces, acá les voy a mostrar un videíto. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, esto es una histeroscopía. Entonces, ¿vieron? Eso es el cuello, lo que ustedes están viendo, y se introduce el histeroscopio, se pone una sustancia que va a distender la cavidad uterina. Vemos cómo va entrando en la cavidad uterina, se hace obviamente por el cuello, y ahí vamos a ver un mioma submucoso, que es esa zona redondeada que estamos viendo acá. ¿Ven? Ese es el mioma submucoso. Entonces, se distiende la cavidad con una sustancia que es la glicina, que es una sustancia, acá está el ostium derecho, es decir, la comunicación hacia la trompa derecha. Y ahí vamos recorriendo, ahí se ve perfectamente el mioma submucoso. Este es un procedimiento, y este es el ostium izquierdo, que acá tenemos la entrada hacia la trompa izquierda. Ese mioma está ubicado en el fondo. Lo ven bien cómo rellena la cavidad. Estos miomas, los submucosos, son muy, muy sangrantes. Son los más sangrantes. Y esto es una ansa que va cortando y quemando. Y se van haciendo pequeñas rodajitas, digamos, se va extirpando como con pequeñas resecciones hasta que se termina de sacar totalmente el mioma. Ahí ven, esto la misma sustancia, la glicina lo va arrastrando, podemos sacarlo, después se manda obviamente a anatomía patológica, pero ya tiene características muy específicas. Ahí vemos cómo se va de a poquitito, se va sacando. A ver, voy a adelantarlo un poco. Ahí vemos cómo va, prácticamente quedó la cavidad limpia y con una cirugía que es mínimamente invasiva, ya se va a solucionar el problema, y la verdad que son muchas de las
de las cosas que pueden llegar a solucionar la histeroscopía, sobre todo en endometrios muy engrosados o pólipos, o si sospechamos un cáncer de endometrio, mioma, ya lo van a ver oportunamente. Resumiendo, evaluamos la paciente con una hemorragia uterina, como con la historia clínica, el examen físico. Siempre descartamos embarazo, le hacemos análisis completos para ver toda la función hepática, si hay coagulopatía y demás, evaluar las endocrinopatías, si especialmente sospechamos que puede haber algo de eso, evaluamos la función ovulatoria para ver si es un ciclo monofásico o bifásico, y si el interrogatorio sugiere, estudios de coagulación como veíamos. Evaluar la estructura uterina, vemos el endometrio y vemos el miometrio por ecografía o por historioscopía, los métodos que ya vimos. Entonces, a partir de aquí, vamos a volver a repasar. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto, si no me gustaría que discutiéramos un poquitito el caso. Profe. Sí. Sí. Una pregunta, ¿qué era la disovulación? La disovulación es la anovulación o alteraciones en la ovulación, ¿no? Dis sería una ovulación, o no hay ovulación o una alteración, pero generalmente sería lo mismo que anovulación. Que lo pusieron así como dis para que también la mnemotecnia pueda digamos, cumplirse, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Profe. Sí. En los criterios de internación decía que si la hemoglobina no era muy baja, pero presentaba alteraciones en los cambios posturales, también se le internaba. ¿A qué se refiere con alteraciones en los cambios posturales? ¿A tipo debilidad corporal? Sí, una hipotimia, por ejemplo, una paciente que se levanta y se marea, que se puede caer. Tal vez lo que haces es le internás unas horas, le das un tratamiento hormonal inyectable y le pasás una transfusión, por ejemplo, si es que vemos, o la hidratamos, digamos, porque a veces también son pacientes que pueden estar hipotensas, hidratadas, pero es eso, es una paciente que se levanta y se marea, o le puede agarrar un desvanecimiento y demás, a veces también tiene mucho que ver, por eso hay que evaluar cada caso. A ver, voy a dejar de que ustedes estuvieron contestando, ¿no es cierto? No tiene molestias con la menstruación, también es otra de las cosas, porque posiblemente no sea un mioma, por ejemplo, sin método anticonceptivo seguro, que no tuvo embarazo, y la infección, bueno, puede ver si es relevante o no, que tal vez los otros datos nos podrían llegar a orientar, pero no creemos que sea relevante. ¿Qué pruebas complementarias ustedes? Sí. Y si es el caso de una paciente que medio que no sabemos en qué día del ciclo está porque tiene estos aviso de comentario. Jueves Santo. Hoy. Entonces la hacemos menstruar con progesterona o con un biohormonal, que hay pastillas que vienen con estrógeno y progesterona con 2 comprimidos, por ejemplo, y a los 8 o 10 días menstrua, y después se lo hacemos el día 3 al 5 del ciclo. Eso es. Y si está en amenorrea, tal vez, o está ya 3, 4 meses, podemos hacérselo en ese momento si estamos sospechando la menopausia y demás. Pero si no, lo ideal es que deprive, que haga una menstruación, digamos, provocada, o un sangrado provocado, y entonces el 3 al 5 del ciclo se lo haríamos. Entonces, después, ¿qué otros estudios pedirían entonces? Ecografía. La ecografía. Y en la ecografía, ¿qué cosas podríamos ir evaluando? ¿Qué cosas podría mostrarnos la ecografía? El tamaño del útero, la forma del útero. Ahí está. Si no tenemos un mioma, que es la causa más frecuente de sangrado orgánico, digamos, si tenemos un pólipo, si tenemos una adenomiosis, todas las patologías que van ustedes
ir viendo, entonces ya lo podríamos hacer. Y si es que vemos que hay alguna patología a nivel de endometrio, entonces completaríamos ¿con qué estudio? Con la histeroscopía. Histeroscopía, que sería diagnóstico y terapéutico también, ¿no? Muy bien, buenísimo, entonces, seguimos. ¿Qué realizar? Ya ustedes bien lo dijeron, la beta-HCG, el Papa Nicolau, colposcopía, si es que viéramos algo en el Papa Nicolau, eso lo van a ver oportunamente, el hemograma, progesterona en la fase lútea, la ecografía, y si es que fuera necesario todo lo otro como estábamos viendo. En este caso, por ejemplo, la beta-HCG da negativo, el Papa Nicolau y la colposcopía normales, tenemos una hemoglobina de 9,9, una progesterona en fase lútea de 1,1 nanogramos, y en la ecografía una imagen econegativa en ovario derecho de 20 milímetros. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué esta paciente está sangrando en exceso? ¿Hacia qué nos orientamos? ¿Un quiste ovárico? ¿Te parecería que 20 milímetros sería un quiste ovárico? ¿Cómo sería este ciclo monofásico? Ciclo monofásico. ¿Qué cosas tiene esta paciente para pensar en un ciclo monofásico? Lo que estuvimos hablando, su obesidad, su hirsutismo, su acné, nos muestran de que hay ciclo, posiblemente una alteración hormonal. Una paciente que no quedó embarazada aún sin usar método anticonceptivo, nos está hablando también de que estamos en una anovulación, ciclos monofásicos. Una paciente obesa, es muy frecuente que las pacientes obesas hagan ciclos monofásicos desde breve, mediano a prolongado, ¿no es cierto? Así que esta paciente tiene varias cosas para ir pensando en que, y esta imagen econegativa que vemos en el ovario y una progesterona que nos habla de que no hubo ovulación, entonces es posiblemente un folículo persistente que está ahí, que queda, que muchas veces lo podemos ver de 28, de 30 milímetros. Así que lo más probable es que esta paciente tenga el sangrado sea una hemorragia disfuncional anovulatoria en forma de polimenorrea y de ciclos con el ciclo monofásico prolongado también, porque alternan, vieron, digamos, ciclos monofásicos leves o cortos o prolongados. Las posibles causas, la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico con el acné y el hirsutismo, como estábamos viendo. Y entonces, ¿cómo tratarían a esta paciente? ¿Cómo la tratarían? Con progesterona, profe, a partir de la segunda parte del ciclo. La segunda mitad del ciclo, exactamente. Y otra opción... ¿Son anticonceptivos? También le podríamos dar anticonceptivos. Esta paciente que evidentemente tiene relaciones, de pronto le podemos dar... generalmente nosotros evaluamos, si es una chica joven, por ejemplo, que no tenga relaciones, o una mujer en la madurez, pero que no tenga relaciones, por ahí para no darle estrógenos le podemos dar progesterona en la segunda mitad del ciclo. Generalmente lo que nos hace definir si le damos anticonceptivos o le damos progesterona es si desea usar un método anticonceptivo o no. O si, por ejemplo, tiene la ligadura de trompa y está en los ciclos monofásicos de la premenopausia, le podemos dar progesterona.
¿no es cierto? Entonces no le vamos a estar sumando estrógenos que tiene algún factor de riesgo si no quiere usar anticonceptivos, si no necesita usar porque no necesita tener un método anticonceptivo. ¿Y qué otra opción le podríamos dar si realmente no quiere tener hijos por varios años y hace ciclos monofásicos prolongados? ¿Qué otra opción podríamos tener? El DIU con levonorgestrel. Un DIU hormonal. DIU con levonorgestrel, exactamente. Entonces, lo funcional lo trataríamos de esa forma. Lo orgánico, desde una histeroscopía, desde una ablación endometrial o una histerectomía si vemos que realmente justifica la causa, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante que podamos tener 3 grandes grupos acá. Un grupo es toda la complicación del embarazo, que ya vamos a estudiarlo más adelante y que es muy frecuente motivo de guardia, ¿no es cierto? Todo ese sangrado. Descartado el embarazo, orgánico, funcional. Funcional, tratamos la causa, y lo orgánico, de la forma en que ustedes más o menos estuvieron viendo si quiere tener relaciones o si no quiere tener relaciones. Si quiere cuidarse, si tiene relaciones o si desea un método anticonceptivo o no desea un método anticonceptivo, y ya van a tratar cuando tengan la clase de esterilidad también, si es anovulatoria y desea un embarazo, que sería otro capítulo también, ¿no? Por eso es tan importante el contexto, el interrogatorio y todo demás. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? Profe, yo tengo una. En estos casos, ¿no se podría dar estrógeno para estimular el pico del LH o no estaría bien? Mira, lo que se hace en realidad es un antiestrógeno, que es el citrato de clomifeno, que lo que hace es que bloquea los estrógenos y entonces eso hace que el pico del LH, digamos, se estimule y produzca la ovulación. En general es eso lo que se usa para estimular la ovulación. El estrógeno se usa más bien el estrógeno tiene un efecto hemostático. Entonces, si estamos con una metrorragia, le vamos a dar estrógeno. Pero estas pacientes que muchas veces tienen un ciclo monofásico en el que tiene bastante estrógeno, pero lo que falla es el pico, le bloqueamos esos estrógenos para que su cuerpo, por el efecto que justamente vos decías, trate de estimular los estrógenos, y entonces ahí se produce el pico del LH y es el efecto que se usa con el citrato de clomifeno, que es un antiestrógeno que se usa como inductor de la ovulación. ¿Alguna otra duda? Profe. Sí. El hiperandrogenismo, a esta paciente, ¿le hacemos algún laboratorio o no? Sí, a esta paciente que sospechamos un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, si estamos pensando en que sea un ovario poliquístico, ponele que en la LH y la FSH no salga alterada y que vemos muchos folículos, que ya vamos a ver cuando veamos la clase de ovario poliquístico, que tiene que tener más de 12 folículos y el volumen del ovario también sea aumentado, y estamos con todo lo que nos cierra para ovario poliquístico, o un hiperandrogenismo de otro tipo, sí, le pediríamos todo lo que son los andrógenos, sí. También está. Por eso, la idea en general no es de entrada pedirle todo o decir a todas le pedimos todo. De pronto ir viendo cada caso en particular cómo se va dando, cómo, para ir descartando diferentes cosas y cómo nos orientamos hacia lo que puede ser, y entonces le pedimos específicamente esas cosas, ¿no? Pero está totalmente también indicado porque esta paciente tiene acné, tiene hipertricosis, ¿no? O a veces hirsutismo, que ya vamos a ver bien cuál es la diferencia entre el hirsutismo y la hipertricosis. Bueno, ¿algo más? Todas
todas estas cosas ya las van a ir viendo. De a poco van a haber capítulos de mioma, capítulos de síndrome ovario poliquístico, capítulos de hipertricosis. O sea que más o menos acá vemos el panorama general de lo que puede ser una alteración en el ciclo o una metrorragia. Entonces después, bueno, ahí vamos a ir metiéndonos como para ver las diferentes patologías. Bueno, bárbaro. Que tengan un buen día. Mucha suerte. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias.